Muy buenos días a todos. En la clase de hoy, correspondiente a la unidad 4, es la presentación número 6, hablaremos acerca de las cascadas enzimáticas. Posteriormente, explicaremos el concepto y la importancia de las isoenzimas y finalmente terminaremos hablando de algunas aplicaciones clínicas de la enzimología. Bien, comencemos definiendo qué son las cascadas de activación enzimática. Estas son conjuntos de enzimas que se activan secuencialmente a partir de la activación inicial de una de ellas. Hay dos tipos principales de cascadas enzimáticas que son de gran interés en el metabolismo, que son las cascadas de activación por proteólisis, son de carácter irreversible, y las cascadas por modificación covalente de enzimas. Estas son reversibles. A continuación, veremos algunos ejemplos más representativos de estos tipos de cascadas enzimáticas y también lo vamos a describir brevemente. Ahora, ¿por qué es interesante este mecanismo de activación enzimática en cascada? O sea, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Resulta que en las cascadas de activación enzimática, los sustratos son las propias formas inactivas de las enzimas que se van activando unas a otras. Pero resulta que los sustratos componentes de la cascada enzimática tienen concentraciones crecientes que aumentan a cada etapa en un factor aproximado de 10. Entonces, las cascadas enzimáticas ofrecen un fenómeno de amplificación que resulta muy importante en muchos mecanismos fisiológicos y también en procesos regulatorios del metabolismo. Cada enzima activa, que sería una proteasa, por ejemplo, puede transformar 10 moléculas del sustrato, que sería un zimógeno. A continuación, veremos algunos ejemplos de los principales tipos de cascadas enzimáticas y posteriormente explicaremos en qué consiste el fenómeno de amplificación por activación en cascada de las enzimas. Habíamos mencionado que existen dos tipos de cascadas de activación enzimática: las cascadas de activación irreversible de zimógenos por proteólisis y las cascadas por modificación covalente reversible de las enzimas. Entre el primer tipo tenemos tres ejemplos muy importantes a nivel fisiológico. La cascada de activación de proteasas pancreáticas, que es el proceso fisiológico mediante el cual se van activando secuencialmente los zimógenos pancreáticos que participarán en la digestión de las proteínas de la dieta. La cascada de la coagulación sanguínea, que es lo que permite que ante una lesión de un vaso sanguíneo se activen los factores de coagulación, lo cual termina con la formación de una red de fibrina que constituye el coágulo para evitar las hemorragias. Y también la cascada de activación de los factores del complemento. Más adelante describiremos con mayor detalle los dos primeros mecanismos. En cuanto a las cascadas por modificación covalente reversible de enzimas, tenemos dos ejemplos muy representativos, pero no son los únicos. El de la cascada de regulación de la degradación del glucógeno, es decir, el mecanismo que regula la glucógenolisis, que es la degradación del glucógeno, y la cascada que regula el mecanismo de síntesis de colesterol. Todos estos mecanismos de activación en cascada ofrecen una alta capacidad de amplificación y también permiten regular finamente los procesos de los que forman parte. Esto también es muy importante. O sea, aparte de ofrecer una gran capacidad de amplificación de los procesos, también permite que estos sean regulables. Veamos ahora con un ejemplo bastante ilustrativo de qué manera se da el fenómeno de amplificación en la activación enzimática en cascada. Tomemos como ejemplo, modelo, una reacción
donde una enzima activada inicialmente tiene como sustrato a un zimógeno, es decir, a una enzima inactiva. Entonces, la enzima activa, por proteólisis, provoca la activación del zimógeno 1 para dar la enzima 1. A su vez, esta enzima E1 puede producir la activación de otro zimógeno, el zimógeno 2, para generar la enzima E2. A su vez, esta enzima E2, una vez que está activa, se ha convertido en una proteasa capaz de activar a otro zimógeno, el zimógeno 3, convirtiéndolo en la enzima 3, es decir, en la forma activa del zimógeno. A su vez, la enzima E3, que también es una proteasa, activará al zimógeno 4 convirtiéndolo en la enzima 4 y finalmente esta enzima 4 en su forma activa activará a la enzima, al zimógeno 5 para convertirlo en la enzima E5. Entonces, como pueden ver, realmente esto puede ser considerado un fenómeno de activación en cascada, dado que una enzima inicial le activa un zimógeno, a su vez, cuando este zimógeno se vuelve activo, le activa el siguiente y así sucesivamente. Ahora, podríamos preguntarnos cuál es la ventaja de este proceso que se da en varios pasos. O sea, cuál sería la diferencia de que el proceso se dé en un solo paso y obtener ya la enzima final, en uno o dos pasos. Bueno, la gran ventaja de este proceso es la posibilidad de amplificar el proceso de activación. ¿Y cómo se da esta amplificación? Imagínense que tenemos inicialmente una molécula de E0 activa. Cada una de estas moléculas es capaz de activar a 10 moléculas del zimógeno 1. Tenemos entonces una amplificación de 10, un factor de 10. Por tanto, como resultado de esta primera etapa tendremos 10 moléculas de E1. Estas 10 moléculas de E1 en la segunda etapa activarán al zimógeno 2. Pero cada una de estas moléculas de E1 también puede activar a 10 moléculas del zimógeno 2. Por tanto, tendremos otra vez un factor de amplificación de 10. 10 por 10, 100. Tendremos como resultado 10 moléculas de la enzima activa E2. A su vez, estas 100 moléculas de E2 provocarán la activación, cada una de ellas, de 10 moléculas del zimógeno 3, dando como producto 1000 unidades de la enzima E3. Y así sucesivamente. Estas 1000 unidades activarán cada una a 10 moléculas del zimógeno, nuevamente un factor de amplificación de 10, dando como resultado 10.000 moléculas de E4, cada una de las cuales, a su vez, puede activar a 10 moléculas de E5, dando como producto 10 a la 5 o 100.000 moléculas de E5. Entonces, este fenómeno de amplificación es la principal ventaja que ofrecen los sistemas de activación enzimática en cascada, de tal manera que a partir de una cantidad muy pequeña de la enzima activada inicialmente, en este caso por cada molécula de enzima activada inicialmente, a través de varias etapas, se llega a la activación final de 100.000 moléculas de la enzima, de la última enzima, en este caso la E5. ¿Por qué esto es importante a nivel biológico? O sea, ¿cuál es la implicancia de esto? Este fenómeno de amplificación permite al organismo generar en forma rápida y muy eficiente respuestas fuertes a señales activadoras pequeñas o débiles. Esto resulta muy importante, por ejemplo, en la cascada de activación de los factores de la coagulación sanguínea, ¿verdad? Cuando tenemos una lesión, un pinchazo, un corte, ¿verdad? Los factores de coagulación deben activarse rápidamente para formar grandes cantidades de trombina, que es la proteína capaz de transformar el fibrinógeno en fibrina. Como veremos posteriormente en la cascada de coagulación, de los factores de coagulación, los valores de concentraciones plasmáticas
de los factores que participan en las primeras etapas son muy bajas. Y en la medida que vamos avanzando en las etapas, estos factores se encuentran presentes en el plasma en concentraciones crecientes. La proteína de mayor concentración es el fibrinógeno, que es la proteína que dará origen a la proteína estructural del coágulo, que es la fibrina. Entonces, esas concentraciones crecientes de los factores de coagulación revela la importancia de este fenómeno de amplificación de las cascadas. Comencemos hablando de uno de los ejemplos más representativos de activación enzimática en cascada, que es el de la cascada de las enzimas que participan en la digestión. Como sabemos, la mayoría de las enzimas que participan en la digestión en el intestino delgado son de síntesis pancreática. Particularmente en el caso de las proteasas, estas son sintetizadas en forma de zimógenos y vertidas al duodeno en formas inactivas. Una vez allí, en la luz del duodeno, serán activadas. Esta activación se inicia con una enzima liberada por las células, por los enterocitos, que se llama enteropeptidasa. A partir de allí se iniciará entonces la cascada de la digestión, que puede definirse como la activación secuencial y autocatalítica de las proteasas pancreáticas al llegar al duodeno. Esta activación se da por proteólisis parcial de los zimógenos que los convierten en las enzimas activas. Las proteasas digestivas poseen diferentes sitios de unión al sustrato. Particularmente hablamos de 4 zimógenos de proteasas que son secretadas por el páncreas al duodeno, que son la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa y la procarboxipeptidasa. Estas 3 que están escritas aquí corresponden a zimógenos de serin-proteasas que se activan a sus respectivas enzimas, que son la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa. Si bien todas ellas son proteasas de serina y tienen un mismo mecanismo catalítico, se diferencian en los sitios de unión al sustrato. Por tanto, la tripsina corta específicamente enlaces peptídicos en el lado C de residuos de carácter básico, como lisina y arginina. La quimiotripsina corta enlaces peptídicos del lado C de aminoácidos neutros y voluminosos. Y la elastasa corta los enlaces peptídicos del lado C de la glicina. Por tanto, en conjunto, la acción de todas estas proteasas, también con la carboxipeptidasa, que corta los extremos, llevan a una digestión completa de las proteínas de la dieta. El proceso de activación en cascada de estas enzimas es autolimitante e irreversible. Irreversible puesto que estamos hablando de activación por proteólisis. Y autolimitante tiene que ver con el hecho de que, como estas enzimas son proteasas, una vez que se han digerido todas las proteínas de la dieta, estas enzimas comienzan a degradarse entre ellas. De esta manera, el proceso es limitado y termina una vez que todas las enzimas se han degradado. A continuación, veremos en un diagrama de qué manera se produce esta cascada de activación. Aquí podemos ver en un esquema cómo se van activando las proteasas digestivas. Entonces, podemos observar las formas inactivas, o sea, los zimógenos pancreáticos, que serían el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la proelastasa y la procarboxipeptidasa. Entonces, estas son vertidas en sus formas inactivas al duodeno, y el proceso de activación o la cascada de activación se inicia cuando la enteropeptidasa, que es una enzima liberada por las células del epitelio intestinal, activa proteolíticamente al tripsinógeno para convertirlo en tripsina, que es la serin-proteasa activa. La tripsina es capaz de autoactivarse, es decir, es autocatalítica, porque la tripsina, como serin-proteasa, puede activar a más moléculas de tripsinógeno para generar mayores cantidades de tripsina, amplificando de esta manera
el proceso. La tripsina ahora es capaz de producir cortes proteolíticos sobre el quimiotripsinógeno, generando la quimiotripsina, una forma activa de la quimiotripsina que es la quimiotripsina pi. En realidad, esta es una forma parcialmente activa de la quimiotripsina. A su vez, la propia quimiotripsina pi puede seguir la activación convirtiéndola a la alfa-quimiotripsina, que es la forma más activa de esta enzima. Entonces ya tenemos otra serinproteasa activada que es la quimiotripsina. La tripsina también es capaz de producir la activación de otro zimógeno que es la procarboxipeptidasa y convertirlo en carboxipeptidasa activa. Y por último, la tripsina también es capaz de activar la proelastasa a la serinproteasa elastasa. Entonces, esta es un ejemplo muy representativo de lo que es una cascada de activación de proteasas por proteólisis parcial. Fíjense que el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y la proelastasa son zimógenos de serinproteasas que dan las serinproteasas correspondientes, que sería la quimiotripsina, tripsina y elastasa. La procarboxipeptidasa es una proteasa, pero no serinproteasa. Recuerden que la procarboxipeptidasa es la carboxipeptidasa es una metaloenzima. Entonces el conjunto de estas enzimas activas permiten en primera instancia la digestión de las proteínas del alimento y finalmente cuando estas son totalmente digeridas comienzan a degradarse entre ellas, delimitando de esta manera el proceso. Aquí podemos visualizar de qué manera transcurre la activación de las proteasas pancreáticas. En primer lugar, si nos fijamos en la molécula que vemos a la derecha, tenemos el tripsinógeno inactivo que sufre la acción de la enzima enteropeptidasa liberada por la pared intestinal que corta un hexapéptido que podemos observar ahí, valina, 4 residuos de apartato y lisina. Ese corte o esa proteólisis parcial genera la molécula activa de tripsina que tiene 238 residuos de aminoácidos. Fíjense que fue cortado un hexapéptido inicial, esta porción de los residuos 1 al 6, ¿verdad? Y lo que queda aquí es lo que era, es a partir de lo que era el residuo número 7 del tripsinógeno. Bien, esta es la forma activa que adopta el plegamiento correcto para convertirse en la forma funcional, digamos, de la tripsina, ¿verdad? A su vez, la serinproteasa tripsina produce un corte proteolítico en el quimiotripsinógeno. Es un corte entre el enlace peptídico que se da entre la arginina 15 y la isoleucina 16, ¿verdad? Dando la quimiotripsina pi, que es parcialmente activa. A su vez, esta quimiotripsina parcialmente activada sufre una posterior activación por las propias moléculas de quimiotripsina que producen otros dos cortes eliminan dos dipéptidos que serían el dipéptido serina 14 arginina 15 y treonina 147 asparagina 148, dando la forma más activa de la quimiotripsina, que es la que podemos ver aquí, que estará constituida por tres cadenas. Una cadena A, cortita, que tiene los residuos del 1 al 13, una cadena B, que incluye los residuos 16 a 146, considerando el péptido inicial, y una cadena C,
que incluye los residuos 149 a 245. Y aquí quiero resaltar un detalle. Fíjense que habíamos dicho que estas enzimas tienen diferentes especificidades. Si ustedes se fijan, podrán observar que el corte que produjo la tripsina es del lado C de un residuo de carácter básico. Por eso quedó aquí, cortó entre la arginina y la isoleucina. En cambio, la quimiotripsina habíamos dicho que tiene especificidad para cortar enlaces del lado C de residuos voluminosos e hidrófobos. Cortó dos dipéptidos, pero fíjense qué es lo que había en el lado C del enlace. Aquí teníamos una leucina, residuo voluminoso e hidrófobo, y aquí teníamos una tirosina. En la figura de la izquierda podemos observar en forma más detallada la forma activa, pero totalmente extendida de la quimiotripsina. Fíjense que es el quimiotripsinógeno, la forma inicial, tiene 245 residuos. Aquí va del 1 al 145, solo que en la forma activa ha perdido dos dipéptidos, o sea que la forma activa tiene solamente 241 residuos. Podemos observar las cadenas A, B y C que quedaron unidas entre sí mediante puentes disulfuro, algo parecido a lo que veíamos en la activación de la insulina, ¿recuerdan? Podemos observar también aquí en la forma extendida de la quimiotripsina activa que están señalados los tres residuos que conformarán posteriormente el sitio catalítico: la histidina 57, el aspartato 102 y la serina 195, que en la cadena totalmente extendida están muy alejados entre sí, pero una vez que la quimiotripsina se pliega para obtener la conformación nativa, estos tres residuos quedan muy cercanos uno a otro, conformando entonces el sitio catalítico, el sistema de relevo de carga dado por la serina, aspartato y histidina, característico de todas las serinproteasas. Veremos ahora otro importante mecanismo de activación enzimática en cascada, que es la cascada de la coagulación sanguínea. Esta cascada de coagulación forma parte de un mecanismo más amplio que se conoce como hemostasia. La hemostasia es un conjunto de mecanismos destinados a detener las hemorragias y mantener la sangre fluida dentro de los vasos. Entonces, este mecanismo fisiológico abarca procesos destinados a evitar las hemorragias, como la agregación plaquetaria, la coagulación sanguínea, pero también aquellos procesos que impiden una coagulación inapropiada de la sangre, como ser la fibrinólisis, que es la disolución del coágulo sanguíneo. En este momento nos concentraremos en aquellos procesos o mecanismos destinados a evitar o detener las hemorragias. Entonces, esto abarca dos procesos: la hemostasia primaria, que consiste en la primera reacción del organismo cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo, e involucra a las células subendoteliales de los vasos y las plaquetas. Las células del endotelio vascular liberan algunas sustancias que favorecen la activación y agregación de las plaquetas para formar un trombo o tapón plaquetario. La hemostasia secundaria es un mecanismo un poco más retardado, pero a la vez más eficiente, que es propiamente la activación en cascada de los factores de coagulación. La cascada de la coagulación consiste entonces en un proceso iniciado por una lesión de la pared vascular que desencadena la activación secuencial de una serie de precursores inactivos, simógenos, a sus formas activas, que son serinproteasas, y culmina con la transformación del fibrinógeno soluble del plasma en fibrina, la cual polimeriza formando una red que constituye la estructura del coágulo sanguíneo. Entonces, esta es una definición bastante completa de lo que es la cascada de coagulación. Entonces,
Debe quedar claro que la cascada, la activación en cascada de los factores de coagulación, se inicia o comienza con una lesión que interrumpe la pared vascular, ¿verdad? Entonces, ese hecho, esa lesión, es lo que gatilla el proceso de activación en cascada de los factores de coagulación. Y el proceso culmina con la transformación del fibrinógeno del plasma, que es una proteína soluble, en fibrina. Esta fibrina polimeriza formando una red que constituye la estructura, lo que da la estructura de lo que llamamos coágulo sanguíneo. Este coágulo obstruye la zona lesionada, evitando la pérdida de sangre. Una vez que la lesión ha sido reparada, el coágulo de fibrina es degradado, es hidrolizado por un proceso conocido como fibrinólisis. La mayoría de los componentes de este sistema, es decir, los llamados factores de coagulación, son proteínas de síntesis hepática vertidas al plasma en sus formas inactivas. En realidad no todos los factores de coagulación son sintetizados en el hígado, pero sí la mayor parte de ellos. Y la mayor parte son enzimas. Todos los factores de coagulación, con excepción del calcio, son proteínas, la mayoría de ellas de carácter enzimático, si bien hay también algunas proteínas no enzimáticas que actúan como cofactores o proteínas estructurales. De las enzimas que participan en el proceso de coagulación, la mayor parte de ellas son proteasas de serina. Entre estas tenemos el factor 2, también llamado protrombina, el factor 7, el 9, 10, 11 y 12. Todos ellos se encuentran presentes en el plasma en sus formas inactivas, es decir, son zimógenos de serin proteasas. La activación de los factores de coagulación es una vía autocatalítica en cascada donde cada factor, que es un zimógeno, al activarse se convierte en una serin proteasa activa que activa al siguiente factor por proteólisis parcial. De esta manera se produce una gran amplificación del proceso, lo cual ofrece además varias posibilidades de regulación. Veremos a continuación de qué manera se produce la activación de estos factores. Antes de explicar de qué manera transcurre el proceso de activación en cascada de la coagulación sanguínea, vamos a enumerar los factores participantes. Tenemos entonces al factor 1 o fibrinógeno, al factor 2 o protrombina, al factor 5, al factor 7, al factor 8, al 9, al 10, al 11, al 12 y al 13. Todos estos factores son de naturaleza proteica y la mayoría de ellos con actividad enzimática. Todos los que están pintados en color rosa son zimógenos de serin proteasas. La protrombina o factor 2, el factor 7, que vemos allá arriba, el factor 9, el 10, el 11 y el 12. Los factores 11 y 12 son también llamados factores de contactos porque participan en la fase inicial llamada también fase de contacto. Como mencionábamos previamente, todos estos factores que son zimógenos de serin proteasas se irán activando de manera secuencial, es decir, se irán activando unos a otros, amplificando el proceso para finalizar en la transformación de la protrombina en trombina. Otro factor de naturaleza enzimática es el factor 13. El factor 13 es una enzima, pero no es una proteasa, es una transglutaminasa. Tenemos también otros factores no enzimáticos, uno de ellos el fibrinógeno, que, bueno, de hecho es el factor 1, ¿verdad?, que es el precursor de la proteína estructural del coágulo, que es la fibrina. Los factores 5 y 8, que los vemos pintados en color amarillo, también son proteínas no enzimáticas, pero que actúan como cofactores. El factor 5, en su forma activa, constituye el cofactor del factor 10, es decir, contribuye a la acción catalítica del factor 10.
El factor 8 es el cofactor del 9. El cofactor 8 en su forma activa es el cofactor del 9. Cabe recordar aquí que el factor 8 es el que está deficiente en los hemofílicos. Los hemofílicos presentan hemorragias graves, a veces sin ningún motivo causal, ¿verdad?, por deficiencia genética del factor 8. Bien, entonces estos son los factores que van a participar en el proceso de activación en cascada de la coagulación, además de otros que iremos mencionando posteriormente a lo largo de la explicación. Es importante recordar, antes de analizar el proceso, que todos estos factores ya están presentes en el plasma cuando ocurre una lesión. Ellos ya están presentes, circulan permanentemente en plasma, pero en forma inactiva. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que mantiene a estos factores en forma inactiva? Es decir, ¿qué es lo que impide que estos se activen prematuramente? Porque como bien sabemos, cuando nos hacemos una herida, un corte o simplemente cuando nos hacemos una extracción de sangre, la sangre que sale fuera de los vasos rápidamente inicia el proceso de la coagulación. Asimismo, cuando hay una lesión en un vaso, el proceso de coagulación se activa instantáneamente. Entonces, vamos a ver nosotros enseguida de qué manera se inicia ese proceso de activación, pero también es importante tener en cuenta qué es lo que impide que la coagulación se active de forma prematura. Y ahí cumple un rol muy importante el endotelio vascular. El endotelio vascular funciona como una superficie anticoagulante, una superficie aislante. Las células endoteliales secretan ciertas sustancias que mantienen inactivos a los factores de coagulación, evitando con ello una coagulación prematura o inadecuada. Entonces, cuando hay una lesión, una herida, se produce una interrupción en la pared vascular del vaso sanguíneo, es decir, se pierde parte de ese endotelio, que es lo que mantenía inactivos a los factores de coagulación. Entonces, esa lesión, esa interrupción del endotelio es lo que da inicio a la activación de estos factores. Particularmente, el primer factor que se activa es el 12, es por eso que es llamado factor de contacto. Si bien decíamos que el endotelio vascular es una superficie anticoagulante, aislante, la capa que está por fuera de ese endotelio, que es el subendotelio, es una capa rica en colágeno y constituye una superficie procoagulante. Entonces, cuando este factor 12 entra en contacto con esa superficie rica en colágeno y en presencia de otras dos proteínas que son el quininógeno de alto peso molecular y la calicreína, el factor 12 sufre proteólisis y se activa convirtiéndose en el factor 12 activado. El factor 12 activado, como ya habíamos mencionado, es una serin-proteasa que a su vez producirá la activación del factor 11 en presencia de calcio y quininógeno de alto peso molecular, convirtiéndolo en factor 11 activado, que también es una serin-proteasa y a continuación rápidamente activará al factor 9 con ayuda del calcio, convirtiéndolo en factor 9 activado. El factor 9, a su vez, con ayuda de su cofactor, que es el factor 8 activado, en presencia de calcio y fosfolípido, producirá la activación proteolítica del factor 10, convirtiéndolo en el factor 10 activado. El factor 10 activado es una serin-proteasa y con ayuda de su cofactor, que es el factor 5 en presencia de calcio y fosfolípido, transformará la protrombina en trombina. La trombina es la serin-proteasa más potente de todo el proceso de coagulación y es la que por un proceso de proteólisis parcial convierte el fibrinógeno en fibrina. Decíamos que el fibrinógeno es una proteína soluble en el plasma. Las moléculas de fibrinógeno tienen unos extremos, unos péptidos N-terminales con carga negativa que impiden su agregación. Las moléculas de fibrinógeno
se repelen entre sí debido a sus cargas negativas. La trombina corta esos extremos peptídicos, convirtiendo el fibrinógeno en fibrina, que al perder esas cargas negativas que las mantenían separadas, tienden a agregarse y polimerizar entre sí, formando una red de fibrina. Esta red de fibrina es lo que constituye la proteína estructural del coágulo sanguíneo. Ahora, este coágulo que se forma inicialmente es un coágulo laxo, un coágulo frágil que fácilmente puede romperse. Veremos posteriormente de qué manera ese coágulo se estabiliza. Pero antes, vamos a ver que hay otro mecanismo que puede llevar a la activación del factor 10. Cuando hay una lesión vascular, ciertas células, por ejemplo las células endoteliales o los macrófagos, pueden expresar en su membrana una proteína integral de membrana conocida como factor tisular. Este factor tisular produce la activación del factor 7, convirtiéndolo en factor 7 activado. El factor 7 activado es también una serinproteasa que conjuntamente con el factor tisular produce la activación del factor 10 y lo convierte en factor 10 activado. Entonces, como podemos observar, la transformación del simógeno factor 10 al factor 10 activado puede transcurrir a través de dos mecanismos o dos vías. Una vía conocida como vía intrínseca, que se inicia por la activación del factor 12 por el contacto con la superficie lesionada, y una vía extrínseca que se inicia por exposición del factor tisular y activación del factor 7. Las vías intrínseca y extrínseca convergen en la formación del factor 10 activado. A partir de ahí, el proceso transcurre a través de una vía conocida como vía común, mediante la cual el factor 10 activado conjuntamente con el cofactor, que es el 5, en presencia de calcio y fosfolípido, transformarán la protrombina en trombina, la cual finalmente convertirá el fibrinógeno en fibrina, que va a formar la red o coágulo de fibrina. La trombina, además de convertir el fibrinógeno en fibrina, puede activar a otros factores que le anteceden en la cascada. Por ejemplo, la trombina es capaz de activar a los factores 5 y 8. La activación del factor 5 nos da el factor 5 activado, que constituye el cofactor del factor 10. A su vez, la trombina también puede transformar el factor 8 en su forma activa, factor 8 activado, que contribuye a la acción catalítica del factor 9. De esta manera, la trombina ejerce una retroalimentación positiva sobre la vía intrínseca, porque permite la formación de mayor cantidad de trombina. La trombina también activa al factor 13, convirtiéndolo en factor 13 activado. Decíamos que el factor 13 es una transglutaminasa que produce uniones cruzadas entre las moléculas de fibrina que han polimerizado, formando una red de fibrina altamente entrecruzada. Y es de esta manera que se produce la estabilización del coágulo. Generalmente a este primer coágulo que se forma, que es más laxo, más inestable, se conoce como coágulo blando, ¿verdad? Y luego de la acción del factor 13, que produce el entrecruzamiento covalente de esa red de fibrina, se forma lo que se conoce como el coágulo duro. Este coágulo es más estable y más resistente. Es importante destacar el hecho de que, si bien la formación del factor 10 puede darse a través de dos vías, como decíamos, una vía más larga, que es la vía intrínseca, que comprende varias etapas, ¿verdad? Y puede también darse a partir de la vía extrínseca, que es mucho más corta y más rápida. La vía intrínseca en realidad es mucho más eficiente en la formación de trombina que la vía extrínseca. Es decir, la vía extrínseca tiene la ventaja de ser más rápida, más corta. Pero la vía intrínseca, al proceder a través de varias etapas, permite la amplificación del proceso. Recuerden que en cada etapa el proceso se va amplificando en un factor de 10. Entonces, a partir de
la activación inicial de una molécula de factor 12, se producen 10 de factor 11, 100 de factor 9, 1000 de factor 10 y 10.000 moléculas de trombina. Es decir, a partir de la activación inicial de una molécula enzimática de factor 12, tendremos 10.000 moléculas de trombina activas, lo cual permitirá transformar una importante cantidad de fibrinógeno y fibrina suficiente para formar la red del coágulo sanguíneo. También es importante destacar la importancia que tiene el hecho de que estos factores ya se encuentren circulando en plasma en forma inactiva. Esto permite al organismo una respuesta fisiológica rápida ante una lesión. Imagínense ustedes lo que ocurriría si ante una lesión, un corte, una herida, el hígado tuviera que empezar a sintetizar los factores de coagulación para luego verterlos al plasma e iniciar el proceso de activación. Las pérdidas de sangre serían enormes. Entonces, la presencia de estos factores en forma de zimógenos inactivos permite que todo el sistema esté listo para activar. En esta figura podemos observar la estructura del zimógeno protrombina. Es un polipéptido de 582 residuos de aminoácidos. Aquí podemos observar el extremo N-terminal y del otro lado el extremo C-terminal. Esta cadena polipeptídica extendida en esta cadena pueden identificarse tres segmentos. Un segmento largo N-terminal que comprende desde el residuo 1 hasta la arginina 274. Un segmento más corto, que se conoce como segmento A, y otro más largo, que es el segmento B, que llega hasta el extremo C-terminal. Esta molécula, este zimógeno protrombina, es inactivo. Pero cuando sufre el corte, la proteólisis llevada a cabo por el factor 10 activado, que también es una serinproteasa, esta adopta su conformación nativa y se convierte en trombina, que es la serinproteasa activa. Ahora, ¿cómo se produce esa activación de la protrombina? El factor 10 lleva a cabo dos cortes, es decir, corta dos enlaces peptídicos en la molécula de protrombina. Uno de ellos entre la arginina 274 y la treonina 275 y el otro entre la arginina 323 y la isoleucina 324. Este primer corte entre la arginina 274 y treonina 275 produce la pérdida del extremo del segmento N-terminal, que es un segmento considerablemente largo, es casi la mitad de la molécula. Se pierde este segmento N-terminal, quedando esta otra porción de la molécula que corresponde a lo que será la trombina. Entonces la trombina comprende dos segmentos, un segmento A, que es más corto, que va de la treonina 275, que ahora será el residuo 1, a la arginina 323, y un segmento B, que es el más largo. Si bien estos dos segmentos están separados entre sí porque se corta el enlace peptídico que había entre ellos, los mismos quedan unidos por un puente disulfuro, algo similar a lo que sucedía cuando la proinsulina se transformaba en insulina, ¿recuerdan? Bien, entonces, una vez que se produce la pérdida del segmento N-terminal, la molécula de trombina puede adoptar el plegamiento que le lleva a su conformación nativa, que es esta que podemos observar aquí abajo. Una vez que la trombina adopta el plegamiento correcto, esto permite el acercamiento de los tres residuos característicos, la serina, la histidina y el aspartato, que conforman el sitio catalítico de la trombina como serinproteasa. Entonces la trombina en esta forma, en su forma activa de serinproteasa, es la que llevará a cabo la proteólisis de los fibrinopéptidos del fibrinógeno para transformar al fibrinógeno en fibrina, que finalmente va a constituir la proteína. Aquí podemos ver la molécula de fibrinógeno, que si bien no es una enzima, es una proteína, el fibrinógeno es una proteína heterodimérica. Está formada por dos monómeros
que a su vez cada uno de ellos comprende tres cadenas. La cadena A alfa, que es la que vemos en azul, la cadena B beta, que es la roja, y la gamma, que es la que está en color verde. El centro de la molécula se da por la confluencia de los extremos aminoterminales de las 6 cadenas, 3 cadenas de cada monómero. Entonces estos son los extremos aminoterminales. Las cadenas A alfa y B beta tienen en su extremo aminoterminal unos péptidos pequeños llamados fibrinopéptidos. Los dos que están en azul son los fibrinopéptidos A y los que están en rojo son llamados fibrinopéptidos B. Estos fibrinopéptidos tienen una fuerte carga negativa, que es lo que hace que las moléculas de fibrinógeno ejerzan repulsión entre sí, es decir, las mantiene alejadas. Estos fibrinopéptidos de carga negativa son los que impiden la agregación de las moléculas de fibrinógeno con su consecuente polimerización. Entonces, ¿qué es lo que hace la trombina? La trombina, como serinproteasa, va a producir cortes proteolíticos en la molécula de fibrinógeno. ¿Y qué es lo que va a cortar? La trombina va a cortar estos fibrinopéptidos A y B. Con lo cual, la molécula, o sea, al producirse el corte de los fibrinopéptidos, el fibrinógeno ya se ha transformado en fibrina. Y al perder los fibrinopéptidos se pierde también esa repulsión que mantenía separada a las moléculas de fibrinógeno. Entonces las moléculas de fibrina tienden a agregarse, polimerizar entre sí y formar la red de fibrina. Los dos procesos de cascadas de activación enzimática que acabamos de analizar son ejemplos de activación enzimática irreversible por proteólisis parcial. Ahora bien, existen otro tipo de cascadas enzimáticas mediados por mecanismos de modificación covalente reversible. Y entre estas, las más frecuentes son las cascadas mediadas por proteinquinasas y proteinfosfatasas. Entonces, son cascadas en las cuales las enzimas blancos sufren reacciones de fosforilación o desfosforilación, lo cual puede llevar a que éstas se activen o inactiven en la reacción. Las reacciones de fosforilación están mediadas por proteinquinasas. Las proteinquinasas catalizan una reacción en la cual un grupo fosforilo procedente del ATP se esterifica con el OH de un residuo de serina, treonina o tirosina en la proteína blanco. Entonces eso es la reacción de fosforilación y es dependiente de ATP. Esta fosforilación puede llevar a la activación o inactivación de la enzima blanco según el caso. Y el proceso anterior puede ser revertido por desfosforilación mediada por fosfoproteinfosfatasas. Entonces, si la enzima blanco es activada por fosforilación, una fosfoproteinfosfatasa puede desfosforilarla y volverla inactiva nuevamente. Por eso es que hablamos de que es un proceso reversible. Y aquí es muy importante destacar un detalle. Las reacciones de fosforilación y desfosforilación en sí son irreversibles, puesto que para revertir el proceso se necesita de otra enzima. Ahora, el proceso de regulación en forma global es un proceso reversible. Este tipo de cascadas son las más frecuentes como procesos reguladores del metabolismo. La modificación covalente de enzimas por fosforilación se da en muchos casos como mecanismo regulatorio de diversas vías metabólicas. Y es importante recordar entonces que no se puede hacer una generalización en cuanto a que la fosforilación produzca la activación o inactivación de una enzima, puesto que esto es diferente en cada caso. El ejemplo más característico de activación en cascada de proteinquinasas lo constituye el mecanismo regulatorio de la degradación de glucógeno en células hepáticas. Como sabemos, el glucógeno es un polisacárido que constituye la principal reserva de carbohidratos que permitirá
mantener los niveles de glicemia en situaciones de ayuno. Cuando el nivel de glicemia en sangre disminuye, se liberan varias hormonas, algunas de las cuales pueden actuar sobre el hígado, facilitando o activando la degradación del glucógeno, vía conocida como glucogenólisis, y permitiendo la liberación de glucosa a la circulación sanguínea. Una de estas hormonas es la epinefrina. Cuando hay una descarga de epinefrina en una situación de ayuno o de estrés, esta puede actuar sobre las células hepáticas, activando la degradación del glucógeno. Ahora bien, la epinefrina es incapaz de ingresar al hepatocito, pero puede unirse a sus receptores, a los receptores específicos para epinefrina ubicados en la membrana del hepatocito, formándose un complejo epinefrina receptor. La formación de este complejo activa a una proteína ligante de guanina llamada también proteína G, adyacente al receptor, y a su vez la activación de la proteína G desencadena la activación de su efector, que es una enzima llamada anilato ciclasa, que convierte el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico es un importante segundo mensajero intracelular que puede desencadenar varias respuestas celulares. Muchas de ellas tienen que ver con activación o inactivación de vías metabólicas. Particularmente en este caso nos ocuparemos de uno de los efectos, que es activar la degradación del glucógeno. Los efectos del AMP cíclico son llevados a cabo mediante la activación alostérica de una proteinquinasa llamada proteinquinasa A, que es activada alostéricamente por el AMP cíclico, generando o dando la proteinquinasa A activa. Como su nombre lo dice, esta enzima es una transferasa, transfiere el grupo fosforilo del ATP a otras proteínas, es decir, es una enzima que fosforila proteínas. ¿Dónde se fosforila una proteína? La fosforilación puede ocurrir sobre residuos portadores de OH, o sea, serina, treonina, tirosina. La fosforilación de proteínas es un tipo de modificación covalente que puede llevar a la activación o inactivación de una proteína enzimática dependiendo del caso. En este caso, la proteinquinasa A fosforila a una enzima llamada fosforilasa quinasa y la convierte en su forma activa. Es decir, la proteinquinasa A activa a la fosforilasa quinasa. A su vez, esta fosforilasa quinasa activada fosforila y activa a la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa B, que es la forma inactiva, se fosforila entonces y se convierte en glucógeno fosforilasa A, que es su forma activa. La glucógeno fosforilasa es la enzima responsable de la degradación del glucógeno o glucogenólisis. Esta enzima cataliza la fosforólisis del glucógeno. Entonces, va cortando los enlaces glicosídicos alfa 1,4 del glucógeno, liberando moléculas de glucosa 1-fosfato, que a través de varias reacciones se convierte en glucosa libre que sale a la circulación sanguínea. Este proceso permite mantener los niveles de glicemia cuando el individuo está en ayuno, es decir, no está ingiriendo hidratos de carbono. Entonces, la señal activadora de la epinefrina se traduce en una respuesta de la célula hepática, que es activar la degradación del glucógeno y liberar glucosa a la sangre. En esta cascada también se da el fenómeno de amplificación que habíamos mencionado para las cascadas de activación de proteasas por proteólisis parcial, de tal manera que por cada molécula de epinefrina que se une al receptor se formará un complejo epinefrina receptor, que a su vez activará a una proteína G, ¿verdad? Pero por cada proteína G activada se generan 20 moléculas de AMP cíclico. A su vez, cada molécula de AMP cíclico es capaz de activar a 10 moléculas de proteinquinasa A. Cada molécula de proteinquinasa A puede fosforilar a 100 moléculas de fosforilasa quinasa, y estas a su vez, cada una de estas puede fosforilar y activar a 1000 moléculas de glucógeno fosforilasa.
cada molécula de glucógeno fosforilasa comenzará la degradación del glucógeno, siendo capaz de cada una de ellas liberar alrededor de 10.000 moléculas de glucosa a la circulación sanguínea. Entonces, este es otro ejemplo en el cual la capacidad de amplificación que ofrecen las cascadas enzimáticas representan una ventaja muy importante para obtener la respuesta deseada. Fíjense que en una situación de ayuno, la glicemia puede bajar tanto que el individuo puede llegar a desmayarse, llegar al coma, incluso a la muerte. Entonces, este mecanismo de activación en cascada permite que la liberación de epinefrina y su unión a los receptores hepáticos desencadena una respuesta rápida y muy eficiente para reponer o elevar nuevamente los niveles de glucosa en la circulación sanguínea. Ahora hablaremos de un tema muy importante en la bioquímica y sobre todo por su gran interés desde el punto de vista clínico médico, que es el de las isoenzimas. ¿Qué son isoenzimas? El prefijo iso significa igual. Entonces, isoenzima, enzimas iguales. ¿Qué son las isoenzimas? Son formas moleculares múltiples de una enzima que, si bien catalizan una misma reacción, difieren en una o más propiedades. En general, estas diferencias en sus propiedades son un reflejo de ciertas diferencias estructurales, es decir, diferencias en su secuencia de aminoácidos, en su estructura primaria, que hace que manifiesten ciertas diferencias funcionales o de localización. Pero no afecta el tipo de reacción que catalizan, que sería la misma. La existencia de isoenzimas es muy importante a nivel biológico, ya que permiten adaptar una misma reacción a diferentes localizaciones anatómicas o compartimientos subcelulares, a diferentes periodos del desarrollo o a condiciones metabólicas cambiantes. Es decir, la existencia de varias formas de una misma enzima que puedan catalizar una misma reacción en diferentes órganos, en diferentes tipos celulares, o bien que puedan tener diferencias funcionales que le permitan adecuarse a ciertas condiciones metabólicas, es algo que convierte a estas reacciones en reacciones muy versátiles, ya que pueden darse en diferentes órganos, en diferentes células, en diferentes momentos del desarrollo debido a la presencia de estas isoenzimas. Para entender mejor el concepto de isoenzimas y su importancia a nivel biológico y a nivel clínico, haremos una clasificación, pero una clasificación arbitraria de los diferentes tipos de isoenzimas que podemos encontrar en el organismo. Entonces, un primer tipo corresponde a aquellas isoenzimas que son formas diferentes presentes en una misma localización subcelular de diferentes tejidos. Entre estas podemos reconocer las formas homoligoméricas, es decir, son enzimas de varias subunidades, pero iguales. Luego tenemos las formas heteroligoméricas, es decir, son enzimas que tienen varias subunidades, pero son subunidades diferentes. Un segundo tipo de isoenzimas son aquellas que constituyen formas diferentes presentes en una localización celular diferente, pero en el mismo tejido. Fíjense que es al revés del tipo 1. Las del tipo 1 son isoenzimas que están en una misma localización subcelular, pero en tejidos diferentes. Y las del tipo 2 son isoenzimas que están presentes en el mismo tejido, pero en una localización subcelular diferente. Por ejemplo, en el segundo caso, podrían ser, por ejemplo, una enzima que está presente en células hepáticas, es decir, en el hepatocito, pero una está en el citosol y otra en la mitocondria. En el primer caso podrían ser dos isoenzimas presentes en un mismo compartimiento subcelular, por ejemplo, las dos son citosólicas, pero una está en el hígado y otra está en el músculo.
Luego tenemos un tercer tipo de isoenzimas, que son formas diferentes presentes en el mismo órgano, pero que se expresan en distintas etapas del desarrollo. Por ejemplo, una isoforma está presente en el periodo embrionario y otra en el periodo adulto. Algo parecido a lo que se da, por ejemplo, entre la hemoglobina fetal y la hemoglobina del adulto, ¿verdad? Son hemoglobinas que cumplen la misma función, pero presentan ciertas diferencias, pequeñas diferencias estructurales y funcionales, solo que en este caso estamos hablando de enzimas. Y finalmente tenemos algunas isoenzimas que difieren solamente en su modo de expresión. Es decir, podemos tener una isoenzima que es constitutiva, es decir, se expresa en todo momento, y otra que es inducible, es decir, se expresa solamente en ciertas situaciones. Obviamente esto implica que proceden de diferentes genes. Veremos ahora algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de isoenzimas y hablaremos de su importancia. Las isoenzimas de tipo 1 habíamos dicho que son aquellas isoformas que están presentes en órganos diferentes, pero en un mismo compartimiento subcelular. Entre estas tenemos las 1.1, que son formas homoligoméricas, cuyas subunidades son codificadas por un mismo gen. O sea, la característica de estas es que tienen varias subunidades, pero todas codificadas por un mismo gen, es decir, son subunidades iguales. Entre estas, vamos a dar dos ejemplos muy importantes. Uno de ellos es la hexoquinasa. La hexoquinasa es una enzima homodimérica que cataliza la fosforilación de la glucosa para dar glucosa 6-fosfato más ADP. Esta es una reacción muy importante que ocurre en todas las células. Cada vez que entra una molécula de glucosa a una célula, esta es fosforilada por la hexoquinasa para dar glucosa 6-fosfato. Es decir, todas las células poseen hexoquinasa, pero hay varias isoformas de hexoquinasa que se encuentran en diferentes órganos o tipos celulares. Por ejemplo, tenemos isoenzimas propias de las neuronas, del eritrocito, del músculo y del hígado. La del hígado es particularmente especial, de hecho recibe un nombre diferente, se le llama glucoquinasa, pero es una isoenzima de las otras hexoquinasas. Y una característica, una diferencia muy relevante que se da entre la glucoquinasa y las otras hexoquinasas está en la afinidad de estas isoenzimas por el sustrato, que es la glucosa. En el caso de la glucoquinasa, esta tiene un valor de Km grande de aproximadamente 10 milimolar para la glucosa, mientras que las otras hexoquinasas tienen valores de Km mucho menores, en el orden de 0,1 milimolar para la glucosa. El valor de Km es un parámetro que hablaremos en la clase posterior a esta, que tiene que ver con la afinidad de una enzima por el sustrato. Por el momento, simplemente deben entender que un valor alto de Km significa una baja afinidad de la enzima por el sustrato y un valor bajo de Km significa una alta afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, esto lo que nos dice es que la glucoquinasa hepática tiene una baja afinidad por la glucosa, mientras que las hexoquinasas en otros tipos celulares presenta una elevada afinidad por la glucosa. Como veremos más adelante, esto tiene una gran importancia a nivel biológico en la regulación del nivel de glucosa sanguínea. Otro ejemplo de isoenzimas del tipo 1.1 es el de la aldolasa. Esta enzima es un homotetrámero que cataliza una reacción reversible. Es decir, tiene 4 subunidades iguales. La reacción catalizada por la aldolasa es fructosa 1,6-bifosfato para dar la dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, esta enzima es una liasa que escinde la fructosa 1,6-bifosfato dando estos dos productos. La enzima puede realizar también la reacción opuesta, es decir, la unión de estos dos compuestos de la dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato para regenerar la fructosa 1,6-bifosfato. Bien, existen dos isoenzimas
de la aldolasa, que son la aldolasa A y la aldolasa B. Ambas presentan valores diferentes de velocidad máxima para la reacción en sentidos opuestos, es decir, la reacción directa e inversa ocurren con diferentes velocidades. Para ambas isoenzimas ocurre lo mismo, solo que la proporción de esa diferencia es distinta en cada una de ellas. En el caso de la aldolasa B, que es la que está presente en el hígado, tiene una velocidad máxima 10 veces mayor para la síntesis de fructosa 1,6-bifosfato que para la escisión. Es decir, la velocidad con la que ocurre la reacción inversa es 10 veces mayor que la velocidad con la que ocurre la reacción directa. Mientras que en el caso de la aldolasa A presente en el músculo, esta diferencia solamente es del doble. Otro tipo de isoenzimas, siempre hablando del tipo 1, pero en este caso son formas heteroligoméricas cuyas subunidades son codificadas por genes diferentes. Recuerden que siempre estamos hablando de isoenzimas que están presentes en un mismo compartimiento subcelular en órganos o tejidos distintos, solo que en este caso son oligoméricas con subunidades distintas. Y hay dos ejemplos muy representativos de este tipo de isoenzima que son la LDH o lactato deshidrogenasa y la creatina quinasa. En este caso, como son enzimas oligoméricas y existen dos tipos de subunidades, entonces las diferentes combinaciones en las cuales esas subunidades pueden unirse para formar los oligómeros, ¿verdad?, dan lugar a la aparición de diferentes isoenzimas. Entonces, por diferentes combinaciones de las subunidades se generan isoenzimas distintas. A continuación hablaremos un poquito más de estas dos importantes enzimas. La LDH es una enzima que cataliza la reducción del piruvato por el NADH para dar lactato más NAD oxidado. Esta reacción es reversible, por tanto la enzima también puede oxidar al lactato para formar piruvato más NADH. Esta enzima es muy importante, se encuentra en todas las células y cataliza el paso final de la glicólisis en condiciones anaeróbicas. Es una enzima tetramérica compuesta por dos tipos de subunidades. Las subunidades H, que son de origen cardíaco, y las subunidades M, que son de origen muscular. Entonces, como es una enzima tetramérica, las diferentes combinaciones de estos dos tipos de subunidades pueden generar varias isoenzimas. Entonces tenemos la LDH1 presente en corazón y eritrocitos, que está compuesta por 4 subunidades iguales de tipo H, o sea, es un tetrámero H4. La LDH2, presente en el corazón pero en menores cantidades, está compuesta por 3 unidades H y una subunidad M. La LDH3, compuesta por 2 unidades H y 2 unidades M. La LDH4, compuesta por una subunidad H y 3 subunidades M. Y finalmente la LDH5, compuesta por 4 subunidades iguales de tipo M. De ahí vienen los nombres de H y M. H porque es la más abundante en el corazón, heart en inglés, y M de muscle, que es músculo, ¿verdad?, en inglés. Bueno, estas isoenzimas todas obviamente catalizan la misma reacción, pero se encuentran en diferentes órganos y tienen una gran importancia a nivel del diagnóstico clínico, ya que en caso de aumentos de la LDH, el estudio de las isoenzimas permite diagnosticar diferentes patologías que se originan en alguno de estos órganos, ¿verdad?, según el tipo de isoenzima que se encuentre aumentada. Otra isoenzima también oligomérica con subunidades distintas es la creatina quinasa, también de gran relevancia clínica. Es una enzima dimérica de las cuales hay dos subunidades diferentes. Una subunidad M, que es de origen muscular, y una subunidad B, que es de origen cerebral. Por tanto, las diferentes combinaciones dan origen a 3
isoenzimas de la creatina quinasa. La CKMM, que es de origen muscular, la CKBB, que es de origen cerebral, y la CKMB, que es de origen cardíaco. La reacción catalizada por la creatina quinasa es la fosforilación de creatina por el ATP para dar creatina fosfato más ADP. Esta reacción es también de naturaleza reversible, por tanto, según las concentraciones de ATP en el músculo, esta puede fluir en un sentido o en otro. La isoenzima MB es un marcador precoz de infarto agudo de miocardio. Por tanto, un nivel muy elevado de la CKMB es de mal pronóstico. De hecho, como decíamos en el caso de la LDH, el estudio de las isoenzimas de creatina quinasa es también de gran interés en el diagnóstico clínico. Como las diferencias entre las isoenzimas de la LDH y creatina quinasa se deben a variaciones en la estructura primaria, estas se pueden separar por electroforesis. Y veremos como ejemplo la electroforesis de isoenzimas en el caso de la creatina quinasa. Pero lo mismo se aplica al estudio de isoenzimas de la LDH. Por ejemplo, en un estudio de isoenzimas en el cual las proteínas migran en dirección al ánodo, es decir, hacia el polo positivo, se ve entonces que la de migración más rápida es la CKMM y la más lenta es la CKBB. Por tanto, la CKMB tendrá una migración intermedia entre ambas. Recuerden que la electroforesis es una migración que depende de las cargas netas de las proteínas, ¿verdad? Entonces, como hay una diferencia en la estructura primaria de los dos tipos de subunidades, eso determina que los tres tipos de isoenzimas presenten diferentes cargas netas a un mismo pH, lo cual determina a su vez las diferencias de velocidades de migración en una electroforesis. Entonces, bueno, aquí se muestran nuevamente los tres tipos de isoenzimas y dónde se encuentran, y las isoenzimas pueden separarse electroforéticamente o por métodos inmunológicos. Y en este caso, cuando hay un aumento de, por ejemplo, de creatina quinasa, es importante hacer el estudio de isoenzimas para determinar cuál de las isoformas es la que se encuentra aumentada. En caso de que se verifique un aumento de la CKMB, por ejemplo, eso podría contribuir a diagnosticar un infarto agudo de miocardio. Hablemos ahora de las isoenzimas de tipo 2. Estas son isoformas presentes en compartimientos subcelulares diferentes, pero en un mismo órgano. Son enzimas monoméricas en las que cada isoenzima es codificada por un gen distinto. El ejemplo más representativo de este tipo de isoenzimas es la AST o ASAT. Estas siglas significan aspartato aminotransferasa, antiguamente llamada GOT o transaminasa glutámica oxalacética. Esta enzima cataliza la reacción de transaminación entre el aspartato y el alfa-cetoglutarato para dar como producto glutamato más oxalacetato. Es una reacción reversible. Esta reacción ocurre tanto en el citosol como en la mitocondria, y en estos dos compartimientos se encuentran isoenzimas distintas, teniéndose así la AST citosólica y la AST mitocondrial. Es decir, son dos isoenzimas diferentes que pueden estar presentes en una misma célula, en un mismo tipo celular, pero en compartimientos distintos. Las isoenzimas de tipo 3 representan isoformas diferentes presentes en el mismo órgano que se expresan en distintas etapas del desarrollo. Es decir, aquí la diferencia entre las isoenzimas no está dada por la espacialidad, sino por la temporalidad. Pueden estar en un mismo órgano, tejido, tipo celular, pero en etapas diferentes del desarrollo. Estas diferencias pueden darse
debido a modificaciones posttraduccionales que afectan a las respectivas isoenzimas. Un ejemplo bastante representativo se da con dos enzimas que poseen isoenzimas, la enolasa y las isoenzimas de LDH. Por ejemplo, en la etapa embrionaria, el músculo esquelético expresa un subtipo de enolasa, la enolasa embrionaria de tipo hepático y la LDH de tipo H4. Mientras que en la etapa adulta se expresa otra isoenzima de la enolasa, que es la de tipo muscular, y también la LDH de tipo M4, que es también la muscular. Y el último tipo de isoenzimas lo representan isoformas diferentes en cuanto a su modo de expresión, es decir, son enzimas que catalizan una misma reacción, pero se diferencian en cuanto al modo o la condición en la que se expresan. Algunas pueden expresarse de manera constitutiva y otras, sin embargo, son inducibles. Por ende, son codificadas por genes distintos. Un ejemplo está representado como por la enzima óxido nítrico sintetasa, de la cual existen dos isoenzimas, una constitutiva y la otra inducible. La óxido nítrico sintetasa es una enzima muy importante que cataliza la síntesis de óxido nítrico a partir de la arginina, mediante la reacción que pueden observar en la que arginina reacciona con NADPH y oxígeno molecular para dar citrulina más óxido nítrico más NADP. En realidad esta es la reacción global, ¿verdad? Pero se da en más de una etapa. Pasemos ahora a hablar de otro tema muy importante, que es acerca de las aplicaciones de las enzimas. Resulta que hasta el momento hemos hablado solamente del importante rol que cumplen las enzimas como catalizadores biológicos en el organismo. Sin embargo, más allá del papel fundamental de las enzimas en permitir que las reacciones metabólicas ocurran a alta velocidad y de manera regulada, las mismas pueden ser útiles también con fines terapéuticos en algunos casos y también como herramientas en el diagnóstico. En cuanto a la utilización de las enzimas con fines terapéuticos, tenemos que estas pueden ser de utilidad en la terapia de reemplazo enzimático, veremos después algunos ejemplos, y también en la terapia coadyuvante. En cuanto a las enzimas como herramientas diagnósticas, podemos tener la enzima actuando como analito, es decir, estamos hablando ahí del dosaje de enzimas, o bien de la enzima como reactivo. Hablemos en primer lugar de las aplicaciones de las enzimas con fines terapéuticos. Cuando hablamos de terapia de reemplazo enzimático, nos referimos a la utilización de enzimas como como dice su nombre, la utilización de la enzima con fines terapéuticos a fin de reemplazar en el organismo alguna enzima que se encuentra deficiente. Es el caso, por ejemplo, de la utilización de la enzima lactasa que se vende en forma de comprimidos en casos de deficiencia de la lactasa intestinal. Es lo que ocurre con las personas que presentan intolerancia a la lactosa. Estas personas pueden, al consumir estos comprimidos, suplantan la deficiencia de lactasa y pueden normalmente consumir productos lácteos. Algo similar ocurre en el caso de la enfermedad de Gaucher, que es una fingolipidosis que se caracteriza por una deficiencia de glucocerebrosidasa. Entonces, esta enzima puede ser suplementada en estos pacientes mejorando el pronóstico de la enfermedad. En el caso de la terapia coadyuvante, tenemos como ejemplo el uso de asparraginasa en tratamientos de leucemias linfocíticas agudas. Aquí tenemos algunos ejemplos de varias enzimas que se utilizan en terapia de reemplazo enzimático. Tenemos, por ejemplo, Adagen, que sería el nombre comercial,
que es un suplemento de la enzima adenosina deaminasa. Está autorizada para ser utilizada en niños que presentan inmunodeficiencias congénitas por deficiencia de dicha enzima. Ceredase sería el nombre comercial. La enzima es alglucerase, autorizado en su empleo en la enfermedad de Gaucher, que ya habíamos mencionado. Lo mismo el caso de la imiglucerase. Ambas se utilizan para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher. El caso de la pulmonzime, que es una DNasa, su empleo está autorizado en la fibrosis quística. Y la activasa, que se utiliza para casos de infarto de miocardio y embolismo pulmonar, para disolver trombos. Otra aplicación muy importante de las enzimas, además de su empleo con fines terapéuticos, es el rol de las enzimas como herramientas de diagnóstico. Y aquí es muy importante hacer la diferenciación en lo que es enzimas en el diagnóstico como analitos o como reactivos. Cuando hablamos de las enzimas como analitos, nos estamos refiriendo a la utilización del dosaje enzimático como una herramienta para orientarnos en el diagnóstico de diferentes patologías. Entonces, en este caso, lo que se hace es el dosaje de enzimas en suero o plasma, y la presencia de determinadas enzimas en esas muestras o su valor aumentado permite diagnosticar diferentes patologías. Entonces, en este caso, lo que queremos dosar es la enzima. Por tanto, el reactivo que se le agrega a la muestra es el sustrato y los cofactores correspondientes, y estos se agregan en exceso para poder detectar y dosar las enzimas endógenas presentes en fluidos biológicos. Este es el caso, por ejemplo, de el dosaje de AST o apartato aminotraferasa, alanina aminotraferasa o ALT, la LDH o lactato deshidrogenasa, amilasa y muchas otras, cuyo dosaje en plasma, cuando se encuentran valores aumentados, permite orientarnos hacia el diagnóstico de diversas patologías, ¿verdad? Como hepatitis, infarto agudo de miocardio, cáncer, pancreatitis, anemias hemolíticas, etcétera, ¿verdad? Entonces recuerden, cuando hablamos de enzimas como analitos, se trata de dosaje enzimático. Entonces el reactivo contiene el sustrato y los cofactores. Sin embargo, cuando hablamos de la utilización de enzimas como reactivos, se utiliza entonces la enzima para catalizar una reacción sobre un sustrato determinado, que es el que queremos dosificar. A su vez, empleamos enzimas como reactivos, por ejemplo, en los enzimoinmunoensayos, como por ejemplo ELISA. El ELISA es una prueba muy utilizada para el diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, y es enzima inmunoensayo justamente porque en el ELISA se da una reacción antígeno-anticuerpo, pero que cuando se produce la unión antígeno-anticuerpo se activa una enzima que genera un producto coloreado, y ese producto coloreado es el que se mide, ¿verdad?, como indicador de la presencia de ya sea el antígeno o el anticuerpo. Entonces la enzima participa ahí como un reactivo. El ELISA es una de las pruebas que se utiliza, por ejemplo, para el diagnóstico de screening del HIV y muchas otras patologías. También se utilizan enzimas como reactivos en muchas otras reacciones, dado que proporcionan alta especificidad. En este caso, lo que queremos dosar es el sustrato de la enzima y agregamos la enzima como reactivo para dosar los sustratos presentes en una muestra biológica. Es el caso, por ejemplo, de la alcohol deshidrogenasa o la glucosa oxidasa. El ejemplo de la glucosa oxidasa es uno muy conocido, de hecho, el reactivo que utilizan ustedes en la práctica de laboratorio, ¿verdad? Donde queremos dosificar a la glucosa. Entonces, el reactivo es la enzima glucosa oxidasa, ¿verdad? Entonces, la enzima, ¿qué es lo que hace? Oxida la glucosa presente en la muestra, generando un producto que va a dar un color, generando un producto coloreado.
¿verdad? Y la intensidad de de ese color generado se mide por espectrofotometría y esa intensidad de color es proporcional a la concentración de glucosa en la muestra. Entonces la glucosa oxidasa, en este caso la enzima, actúa solamente como un reactivo, diferente al caso anterior, como por ejemplo en el dosaje de ASAT o ALT, en el cual lo que queremos dosar es la enzima presente en el plasma, entonces lo que agregamos es el sustrato. Espero que haya quedado bien clara esta diferencia. Ahora pasaremos a hablar un poquito más en cuanto a las enzimas como analitos, es decir, al dosaje enzimático como método de diagnóstico. Si bien este es un tema que ya lo han desarrollado en la parte de laboratorio, nosotros nos ocuparemos más bien del eh, del aspecto bioquímico molecular de esta. Es posible detectar en el suero sanguíneo una gran cantidad de actividades enzimáticas asociadas a enzimas secretadas normalmente o liberadas por lesión celular. Entonces, como sabemos, la velocidad máxima de actividad de una enzima es igual al valor de la constante catalítica de la enzima por la concentración total de enzima. Es decir, cuanto mayor es la concentración de enzima, mayor será la velocidad máxima alcanzada. Y basado en esta expresión matemática, se puede deducir que al medir en suero la actividad enzimática como velocidad máxima, esta proporcionalidad nos permite calcular la concentración de la enzima en el plasma o suero. Entonces, lo que se hace es, se coloca el sustrato de la enzima en la muestra de suero o plasma, ¿verdad? Y se mide la velocidad con que este sustrato se transforma en producto. Y esa velocidad será proporcional entonces a la concentración de la enzima en la muestra. Con este fundamento se realiza la medición de varias enzimas de interés biológico que veremos a continuación. ¿Por qué podría estar alterada la actividad enzimática en el suero o plasma y qué podría deducirse a partir de estas variaciones? Podemos tener aumentos de la actividad enzimática debido a varios motivos: al incremento patológico de la permeabilidad de las membranas, a muerte y destrucción tisular, a inducción enzimática o a proliferación celular, por ejemplo el cáncer. También podemos tener, aunque con menos frecuencia, disminución en la actividad enzimática presente en plasma o suero, como en el caso de las intoxicaciones por agentes inhibidores, enfermedades crónicas o alteraciones en el estado nutricional. Algunas enzimas con interés diagnóstico son las aminotransferasas, que están presentes en enfermedades hepáticas, también en infarto agudo de miocardio, la creatina quinasa, que aumenta especialmente la enzima MB, la isoenzima MB, presente en infarto agudo de miocardio, también aparece en afecciones musculares, solo que en ese caso es otra la isoenzima presente. La fosfatasa alcalina, que está aumentada en enfermedades hepáticas u óseas. La alfa-amilasa, cuya presencia en plasma en concentración aumentada sugiere diagnóstico de pancreatitis aguda. La fosfatasa ácida, que aumenta en enfermedades prostáticas. La lactato deshidrogenasa, que puede estar aumentada en el infarto agudo de miocardio, también en anemia hemolítica y otras patologías. En este caso, muchas veces es necesario determinar la concentración de isoenzimas presentes para determinar el origen de la misma. La gamma-glutamiltraferasa, que aumenta generalmente en ciertas enfermedades hepáticas, y la pseudocolinesterasa, que indicaría una exposición excesiva a los insecticidas organofosforados. Entonces, estas son algunas de las enzimas más importantes que contribuyen al diagnóstico clínico de varias patologías.
Cuando se hace la determinación de enzimas en muestras biológicas, es muy importante tener en cuenta la vida media de las enzimas que estamos estudiando, ya que muchas veces el aumento que se da es, dura más tiempo y otras veces menos, dependiendo de la vida media de la enzima, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas enzimas que tienen vida media corta o media, como la amilasa, que dura solo de 3 a 6 horas en plasma, lo mismo la lipasa, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico de una pancreatitis aguda y hago la medición a las 3 o 4 horas de haberse iniciado los dolores, tal vez el valor me va a salir aumentado y voy a poder hacer el diagnóstico. Pero si yo mido la amilasa 3 días después, probablemente me va a dar un valor normal, lo cual no significa que la patología no esté presente, porque la enzima ya se ha degradado. En el caso de la creatina quinasa, entre 14 a 16 horas, la aspartato aminotransferasa 14 a 20, la ALT dura un poco más de tiempo. Tenemos algunas enzimas con vida media larga, como la gamma GT, que permanece en plasma entre 3 a 4 días, la fosfatasa alcalina 3 a 7, la lactato deshidrogenasa de 4 a 8 días y así sucesivamente. Entonces, es importante el conocimiento de la vida media de las enzimas para determinar el valor diagnóstico de las mismas dosadas en un periodo determinado. Por ejemplo, en el caso del infarto agudo de miocardio, se observa aumento de varias enzimas. Por ejemplo, en las primeras horas puede darse aumentos de la creatina quinasa, luego va aumentando la aspartato aminotransferasa o AST, y después de varios días se verifica un aumento del lactato deshidrogenasa. Entonces, yo tengo que saber en qué periodo estoy haciendo la medición para saber qué valor le voy a dar a ese dosaje enzimático. Y para ir terminando con este tema, vamos a ejemplificar con un ejemplo concreto la utilización de el aumento de diferentes enzimas y proteínas para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Aquí tenemos un gráfico que representa el valor de diferentes enzimas y proteínas en plasma con respecto al tiempo o a los días transcurridos a partir del inicio del dolor precordial, que sería la sintomatología del infarto agudo de miocardio. Como podemos ver, tenemos varias curvas en diferentes colores. La que se encuentra en lila, que es la plana, representa el rango normal, ¿verdad? La curva en amarillo representa a los valores, al cambio de los valores que sufre la LDH1, que es la isenzima principal en el músculo cardíaco. La curva que está en verde representa el aumento de la CKMB. La que está en turquesa es la troponina T, la roja mioglobina. En realidad hay varios marcadores plasmáticos de infarto agudo de miocardio. Troponina T y mioglobina son en realidad proteínas, no son enzimas, ¿verdad? Entonces no las analizaremos en este momento, pero sí entran dentro de nuestro estudio en este momento estas dos enzimas, la LDH y la CKMB. Y como podemos observar en el gráfico, la CKMB aumenta mucho más precozmente que la LDH. O sea, fíjense que antes de las 24 horas ya empieza a aumentar, a las pocas horas de haber ocurrido el infarto ya empieza a aumentar, alcanzando un pico máximo aproximadamente a las 24 horas. Es decir, podemos decir que la CKMB es un marcador precoz para el infarto agudo de miocardio. Y luego ya empieza a disminuir rápidamente. Habíamos visto en la tabla anterior que la CKMB tiene un tiempo de vida media relativamente corto. Entonces, después de 2-3 días de haber sufrido el infarto, ya no encontraremos valores aumentados de esta enzima. Sin embargo, ocurre de manera diferente con la enzima LDH, cuyo aumento se inicia mucho más lentamente en el primer día, sobre todo después de haber transcurrido el infarto, alcanzando un valor máximo solamente después de las 48 horas. Es decir, es un marcador tardío de infarto. Y su tiempo de vida media también es más largo, por tanto tarda más en disminuir.
Es decir, podemos seguir encontrando valores aumentados de LDH hasta 5 a 6 días después del evento cardíaco. Entonces, esto es solo un ejemplo porque en realidad este tema de la utilización del dosaje enzimático en plasma para el para el diagnóstico clínico de diferentes patologías es realmente muy amplio. Las enzimas ofrecen muchísimas posibilidades, muchas aplicaciones clínicas, terapéuticas, incluso aplicaciones en la industria de las cuales no vamos a hablar, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes tengan los conceptos claros, ¿verdad? Que manejen los principios de la estructura y la acción enzimática para poder posteriormente entender todas las posibilidades y aplicaciones que este grupo. Y con esto finalizamos la clase por hoy. Muchas gracias a todos por su atención.